Hola mis amigos, aquí estamos de nuevo en las plataformas digitales del Canal Caribe y por supuesto el tema se impone, el Clásico Mundial de Béisbol. Ya están viendo a mi lado al colega Andy José Rivera, bienvenido Andy. Muchas gracias, Una vez Pablo. más, ustedes de la casa por supuesto, no hay que darte mucho la bienvenida. Ustedes sí, que son también habituales y la última vez que Andy y yo nos vimos aquí, hace muy pocos días, Cuba tenía el agua al cuello en el Clásico Mundial y me encantó mucho la frase que utilizó Yadid Drake en una de las entrevistas que le han hecho por estos días. Dijo Drake: estábamos encima de la silla con la soga puesta, nos quitamos la soga y bajamos de la silla. Así está el equipo cubano ya rumbo a Japón para enfrentar los cuartos de final frente a Australia. ¿Qué te parece esta resurrección del equipo cubano, Andy? Pablo, lo primero creo que es bastante sorpresiva porque digamos que ya en ese momento la situación para el elenco cubano era muy complicada y se cumplieron todas las cábalas que nosotros hablábamos, porque incluso nos parecía muy llamativo, porque nosotros el escenario ideal, por decirlo de alguna manera, siempre era que Cuba pasara de segundo lugar, porque era como que lo más sensato analizar, al menos en el mejor de los casos, Cuba pasaría de segundo lugar y bueno, le tocaría entonces en ese caso a Japón, pero no fue así. Terminó por primera vez incluso en la historia de un clásico mundial con un quíntuple empate, con todos los elencos con dos balances de 2-2, y ahí fue cuando Cuba se benefició un poco entonces de esa buena ofensiva y buen trabajo monticular que había mostrado hasta este momento en el clásico y avanzó entonces como líder, que ya veíamos hoy también la noticia de que finalmente será contra Australia, que era se presagiaba que sería el rival, pero bueno, ya hoy se confirmó luego de terminar esa fase de grupo. Es verdad que hubo suerte, es verdad que pasaron muchas cosas que no estaban en los planes. La fórmula para pasar era más complicada que los logaritmos de las matemáticas de educación superior. Es verdad. Y todo eso no dependía de Cuba. Pero lo que sí hay que reconocer es que Cuba hizo su papel. Cuba despertó, Cuba reaccionó, la batería se ajustó, el picheo continuó siendo prácticamente hermético y ese equipo cambió la cara. Ya lo otro no dependía de ellos, pero ellos cumplieron su papel. Cuando se vieron con 0-2, ese equipo se llamó a contar y parecía otro cuando lo vimos a partir del juego con Panamá y en el decisivo contra Taipei. Yo creo que uno de los aspectos a señalar es el tema del picheo, que sigue respondiendo, además que era un picheo que logró frenar a una de las ofensivas que estaba disparada, el caso de Taipei de China. Recordemos que ese Taipei de China había mostrado un despertar ofensivo brillante. No, es que gracias al picheo fuimos primero de grupo. Exacto. Porque la fórmula prioriza al equipo que el mejor picheo tenga. Y entonces era un equipo que además se vio, más allá de la situación de Elian Leiva, un Elian Leiva que abrió en la primera entrada, a pesar de que se mostró un poco descontrolado, pero termina ese primer episodio con 3 ponches. Uno de ellos al Cuarto Madero, que era el hombre que estaba realmente encendido de ese elenco de Taipei de China. O sea, que al final se logró trabajar y además también un factor muy importante, el despertar a la ofensiva, sobre todo de los big leaguers, como se los que tienen que hacerlo. Los que tenían que hacerlo, que también es necesario resaltar que era lógico también que son pocos días que tenían ellos de incorporarse a los entrenamientos, el tema de el horario también le estaba pasando factura y finalmente lograron responder y además de Luis Robert y Moncada, que obviamente esperábamos esa reacción de ellos definitiva, yo pienso que es justo destacar también, Andy, la labor de otros 3 peloteros. Bueno, si nos vamos a mencionar, hay que mencionarlos a todos, claro, pero quiero destacar sobre todo al capitán y cuarto bate Alfredo de España, que muchos cuestionaron su presencia, muchos cuestionaron incluso si podía ir o no al clásico, si estaba listo para jugar regular. El hombre no pudo jugar el primer día porque tenía una ligera molestia. Cuando Cuba perdió con Holanda, él dijo, voy a jugar y no hay quien me pare. Y ahí está. Es verdad que no ha dado los honrones que esperamos, pero ha empujado una cantidad de carreras. Y ha corrido de una manera. Ha corrido bastante, ha dado extra base. Ha sido líder, que es lo que hacía falta. Y el mismo caso de Erisbela Rueda, que también tú sabes que ha sido muy cuestionado. Y el hombre ha terminado como quinto bate en ese line-up. Y bueno, destacar también a Yadid Drake, que nadie lo cuestionó, pero que sin ser ese pelotero de grandes ligas, ese pelotero de altísimo nivel, ha demostrado que es muy útil
y miren cómo ha lucido. A ver, también resaltar a Mujica. Sí, cómo no. Mujica, Claro un que hombre sí. que era que no estaba en los planes de nadie Exactamente. y que ha logrado que en estos momentos yo me imagino que lo que debe tener Mandy Johnson es un verdadero dolor de Sí, cabeza, claro. porque como tú sientas a uno de los hombres que más carreras ha impulsado por Cuba. No, claro que no. Si Andy Ibáñez está listo para jugar, ahí hay que hacer Hay algún tipo de sí, ajuste sí. O quizás darle dos oportunidades al bate a uno No, y no, la no. otra mitad del partido al otro. O No sé. decirle a Andy, bueno, está bien, tú estás listo, tranquilo, vas a tener Vas a tu jugar. turno, pero no, a Mujica no se puede Mujica sentar, no se puede sentar. Y una variante pudiera ser, porque Andy Ibáñez llegó como supuesto segunda base, Sí. pero Andy Ibáñez ha jugado bastante en primera en Grandes Ligas. Sí. Busquen las estadísticas de su equipo que tiene varios lances en primera base. Pudiera ser, en caso de que esté listo, obviamente, que juegue la primera y Yadier Drake y a los jardines. Claro, en los jardines, ¿quién va a sentar? Quizás Guibert. Aguilar, que Pero sí, bueno. que no se ha visto del todo. Que no ha estado como tan empezó. mal, pero Exacto. no ha sido el mismo. Pero bueno, ese dolor de cabeza, como tú dijiste, déjenselo a Johnson, pero es un dolor de cabeza agradable. El equipo muy ajustado. Ariel Martínez quizás no ha tenido la participación ofensiva como el resto, Sí. pero ha resuelto el problema ahí detrás de Home. Y lo más importante, Andy, es que el equipo cambió la cara. Sí. Cambió la cara, le está respondiendo todo. Y vamos contra Australia, que no es un manjar, pero no es Japón ni es Corea. Sí, ojo, el tema de Australia es que es la sorpresa en un grupo en el que figuraban, que salían como favoritos, por supuesto, Japón y Corea, pero es una Australia que se ha visto muy bien, Exacto. que ha jugado bastante bien y que ha ganado sus partidos, los partidos importantes. Ese será el tema de mañana. Aquí estaré nuevamente con otro de mis colegas del sistema informativo del Canal Caribe y hablaremos qué tiene Australia, qué pudiera pasar. De eso vamos a hablar porque recuerden que el juego es el miércoles 6 de la mañana, hora de nuestro país. Gracias, Sandy. No, a ti. A ustedes también por estar junto a nosotros y déjenos sus comentarios porque por ahí también podemos polemizar. Chao.